En el umbral de la casa, un padre entregaba a su única hija virgen como pago de una deuda imposible. Inés, de apenas 18 años, mantenía la cabeza baja, temblando como una flor arrancada de raíz. Su vestido sencillo se arrastraba por la tierra, marcando la despedida de su vida inocente. Frente a ella, la carroza del duque de Arincourt esperaba en silencio, como un verdugo paciente. El viento frío de la mañana soplaba fuerte, estremeciendo su cuerpo débil. Don Ramiro, con el alma en ruinas, evitaba mirarla a los ojos. En ese instante sacrificaba lo más puro de su sangre. El duque descendió lentamente de la carroza, vestido con un abrigo oscuro y botas brillantes. Su porte imponente llenaba el aire de respeto y temor, como si el mismo destino hubiera llegado. Sus pasos firmes resonaban en la tierra, marcando la autoridad de un hombre temido. Su rostro, severo y silencioso, ocultaba las marcas de antiguas pérdidas. Inés lo miró por un momento y sintió frío en el alma. Allí no había ternura, solo la fuerza de quien nunca se doblega. El silencio entre todos pesaba más que cualquier palabra. Don Ramiro tomó la mano de su hija y la empujó hacia el noble con resignación. No había dulzura en ese gesto, solo la desesperación de un hombre acorralado. Sus dedos temblaban, conscientes de la culpa que lo perseguiría para siempre. La virginidad de Inés se convirtió en moneda de cambio ofrecida como rescate. El duque la recibió con seriedad, sin arrogancia ni compasión visibles. Era un pacto sellado por la necesidad y el dolor. En aquel instante, la muchacha dejó de pertenecer a su propio destino. Los criados abrieron la puerta de la carroza y un viento helado atravesó la escena. Inés subió los peldaños de madera con pasos inseguros, como quien camina al sacrificio. Su vestido rozaba el suelo, arrastrando polvo y lágrimas contenidas. Dentro, el aire olía a cuero y madera, pesado y opresivo. Cada movimiento marcaba la despedida de la vida conocida. Don Ramiro permaneció inmóvil, sepultado en su vergüenza y silencio. La infancia de su hija quedó enterrada en aquella puerta. Afuera, la transacción se sellaba con un caballo blanco de sangre pura. El animal relinchó con fuerza, como si protestara ante la injusticia. Un criado entregó las riendas a don Ramiro, marcando el precio del acuerdo. El padre aceptó el pago con la amargura de quien recibe cadenas disfrazadas. La blancura del animal contrastaba con la oscuridad de su acto. Vergüenza y alivio se mezclaban en su corazón, pesados como plomo. Ese era el costo de entregar a su hija virgen a otro hombre. Dentro de la carroza, el silencio era sofocante. Inés fijaba los ojos en el suelo, aferrándose a la obediencia como única defensa. El duque permanecía callado, observándola con un gesto imposible de leer. El aire se volvía espeso, haciendo que la respiración fuera difícil. Cada movimiento de las ruedas resonaba como martillazos en el alma. El corazón de la joven golpeaba con fuerza, buscando un refugio imposible. Era el comienzo de una vida que no había elegido. La carroza partió, alejándose de la casa que desaparecía en el horizonte. Inés contuvo el llanto, aunque la tristeza quemaba dentro de ella. No quería mostrar su dolor, guardando sus lágrimas como último refugio. Los campos pasaban como páginas arrancadas de un libro perdido. Cada metro recorrido le quitaba un pedazo de la vida pasada. El futuro se abría oscuro como una muralla sin puertas. La muchacha sabía que no había regreso posible.
La raíz de aquel sacrificio estaba en deudas que nunca podrían pagarse. Don Guzmán, hombre cruel, había destruido familias enteras con amenazas y abusos. Don Ramiro, atrapado, no halló salida frente a su verdugo. Vio en el duque Álvaro la única fuerza capaz de detenerlo. La promesa de protección se convirtió en justificación para un acto atroz. Así, la pureza de Inés fue usada como escudo contra la ruina. Su vida fue cambiada por la desesperación de su padre. Antes de continuar con esta increíble historia de Inés y el duque Álvaro, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarte, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Y ya que estás aquí, si te gustan las historias de época contadas con el corazón en la mano, dale like, suscríbete y activa la campanita ahora mismo. Es la forma más sencilla de apoyar este trabajo y de que YouTube te avise cuando subamos el próximo capítulo. Y cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Me encanta imaginar esta historia cruzando océanos y llegando a tus manos. Gracias por estar. El camino se extendía sin fin hasta que aparecieron los portones de hierro del palacio. Altos y severos se levantaban como guardianes de un destino inevitable. El corazón de Inés latía acelerado, dividido entre miedo y expectativa. El palacio surgía imponente, con muros de piedra fría y ventanas mudas. Los criados se movían en silencio, acostumbrados a la disciplina del lugar. El aire tenía olor a cera y humedad, cargado de solemnidad. Aquella nueva morada no la acogía, solo la aprisionaba. Corredores extensos y helados mostraban retratos cubiertos por velos de polvo. Una doncella guió a Inés hasta una habitación lujosa, tan hermosa como inhóspita. El duque, antes de retirarse, rompió el silencio con una promesa inesperada. Juró que jamás la tocaría sin su consentimiento, dejando un enigma en el aire. La joven no supo si aquello era consuelo o una nueva forma de tormento. Esa noche, en el lecho frío, escuchó al viento golpear las ventanas y comprendió que su vida había sido entregada, pero no su alma. El amanecer trajo al cuarto de Inés un sonido de pasos suaves. La puerta se abrió lentamente y una joven criada apareció cargando un baúl de ropa. Se llamaba Elvira Jiménez y desde ese día sería su doncella personal. Inés la miró con extrañeza y temor, sin comprender del todo su presencia. Elvira hizo una ligera reverencia y explicó que traía órdenes precisas. La joven debía prepararse para una ceremonia solemne aquella misma mañana. El destino no esperaba, estaba a punto de cumplirse. Elvira colocó el baúl sobre la mesa y lo abrió con cuidado. Dentro había un vestido blanco, pesado y adornado con encajes antiguos. La criada, con voz tranquila, explicó que aquel atuendo era para el matrimonio. Las palabras golpearon el corazón de Inés con fuerza, dejándola sin aliento. El miedo la envolvió como un manto de hielo. Esa mañana sería entregada ante Dios al duque de Arincourt. El vestido no parecía tela, sino una sentencia. Inés miró a Elvira con espanto, el corazón acelerado por el miedo. Era virgen, tenía apenas 19 años y apenas conocía al hombre que sería su marido. Sintió que las fuerzas la abandonaban como si todo su cuerpo se negara al destino. Elvira percibió su pavor y tomó sus manos temblorosas con ternura.
Con voz baja le dijo que el duque podía parecer frío, pero no era cruel. Le pidió que tuviera valor, asegurándole que nadie le haría daño. La compasión en su mirada dio a la joven un instante de alivio. Mientras la vestía, Elvira mantuvo un tono sereno y firme. Comentó que Álvaro era un hombre reservado, pero justo en sus decisiones. No dijo más, solo aconsejó calma y obediencia. Inés respiró profundamente, intentando contener el temblor de su cuerpo. Cada prenda ajustada parecía cerrar también las puertas de su libertad. El peso del vestido la oprimía como si llevara cadenas invisibles. Elvira le acomodó el cabello con cuidado y la guió hacia los pasillos. Los corredores del palacio eran largos y silenciosos, envueltos en penumbras. Las tapicerías antiguas mostraban escenas de batallas olvidadas. Los retratos velados parecían mirarla como jueces implacables. Cada paso hacía latir su corazón más rápido, como si caminara al sacrificio. El eco de sus zapatos resonaba en las piedras frías, denunciando su ansiedad. Elvira avanzaba firme a su lado, ofreciendo apoyo sin necesidad de palabras. El camino terminaba en la capilla, donde todo cambiaría. La capilla estaba iluminada por velas que ardían débiles en el altar. El sacerdote esperaba con semblante grave y el libro sagrado entre las manos. El duque ya estaba allí, vestido de negro de pies a cabeza. Su postura erguida imponía respeto y su silencio parecía más fuerte que una orden. Inés sintió que las rodillas le fallaban ante aquella solemnidad. No había invitados ni música, solo el frío de las piedras. La soledad era la única testigo de ese matrimonio forzado. La ceremonia comenzó con palabras lentas y solemnes del sacerdote. Su voz llenaba la capilla con gravedad y silencio. El duque respondió firme a cada pregunta, sin vacilar en su deber. Inés apenas pudo pronunciar su sí, que salió tembloroso como un suspiro. El eco de esa palabra se expandió en el aire más fuerte que su voz. El sacerdote levantó las manos, invocando la bendición divina sobre ambos. El murmullo de la oración selló un destino irrevocable. Inés cerró los ojos sintiendo que la vida se le escapaba. Era ahora esposa de un hombre desconocido, entregada sin derecho a elección. El altar permanecía brillante, guardando el secreto de aquella unión sin alegría. El duque inclinó la cabeza en señal de respeto y se marchó. Sus pasos firmes resonaron en los pasillos, alejándose sin mirar atrás. No hubo palabras ni gesto alguno, solo la sombra de su figura. El silencio volvió a reinar en la capilla vacía. Inés permaneció quieta, atrapada por el vacío del momento. Elvira se acercó y le tomó la mano para guiarla de regreso. El vestido le pesaba en el cuerpo como si llevara piedras ocultas. Su corazón estaba roto, incapaz de comprender lo ocurrido. Sus ojos se humedecían, evitando contemplar la frialdad del palacio. Elvira caminaba firme, transmitiendo apoyo sin hablar demasiado. Era el único refugio humano en aquel lugar sombrío. En el cuarto la esperaba un lujo frío y distante. Inés se sentó en el lecho con el alma vacía, incapaz de llorar. No hubo celebración ni flores, solo un juramento impuesto. Elvira permaneció junto a ella, atenta, ofreciéndole compañía en silencio. La joven suspiró profundamente, como si quisiera detener el tiempo. Desde esa mañana ya no era hija, sino duquesa por obligación. El título se sentía más como cadena que como honor. Aquella noche Inés no pudo conciliar el sueño. El viento golpeaba las ventanas, recordándole la soledad de su nueva vida. Cada sombra del palacio parecía intensificar su temor.
Recordó entonces las palabras de Elvira que aún resonaban en su mente. Álvaro podía parecer frío, pero no era un hombre cruel. Ese pensamiento, aunque débil, le trajo un poco de consuelo, pero sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. A la mañana siguiente, Inés buscó refugio en el jardín del palacio. Las flores abiertas mostraban colores vivos que contrastaban con su tristeza. El perfume del aire no lograba aliviar el peso que llevaba en el pecho. Caminó lentamente hasta un banco de piedra y se dejó caer sin fuerzas. Sus manos cubrieron el rostro delicado, intentando ocultar las lágrimas. Allí, finalmente, la joven lloró lo que había reprimido desde su entrega. El jardín se convirtió en testigo silencioso de su dolor. Los recuerdos de aquella despedida regresaron con fuerza. Veía a su padre inclinando la cabeza mientras la entregaba como moneda. Recordaba el temblor de sus manos y el vacío en sus ojos. Ella era su única hija, pero aún así fue sacrificada. Cada lágrima que caía ahora pesaba como un grito de humillación. Inés se sentía traicionada, aunque comprendía el desespero que lo movía. La herida abierta parecía imposible de cerrar. De pronto, el sonido de pasos firmes interrumpió el silencio. El corazón de Inés se aceleró al reconocer la figura del duque, Álvaro. Se detuvo frente a ella, observándola sin decir palabra alguna. Sus ojos serios la miraban intensamente, pero no había dureza en ellos. La joven bajó la vista, avergonzada por ser sorprendida en llanto. El duque parecía medir sus gestos con cautela, conteniendo algo dentro de sí. El instante se hizo largo, pesado de silencio. Con voz baja, Álvaro preguntó la razón de su llanto. Inés respiró hondo, incapaz de ocultar lo que sentía. Confesó que no comprendía cómo su padre había sido capaz de entregarla de esa manera. Se sentía más mercancía que hija, marcada por la vergüenza. Sus palabras brotaron como desahogo de una herida expuesta. Las lágrimas humedecieron su rostro mientras bajaba la cabeza. Por primera vez, abría su dolor frente al hombre que ahora era su esposo. El duque guardó silencio unos instantes con semblante pensativo. Luego habló con voz grave sobre el verdadero enemigo de aquella historia. Explicó que ante hombres como don Guzmán no había libertad. Prestaba dinero a las familias en apuros fingiendo ofrecer ayuda. Después multiplicaba las deudas hasta volverlas imposibles de pagar. Muchos perdieron tierras, casas y hasta la dignidad de sus mujeres. Guzmán vivía de encadenar a otros con sus exigencias y Ramiro había caído en su trampa. Álvaro desvió la mirada hacia el horizonte del jardín. Confesó que también necesitaba una esposa, no por deseo, sino por conveniencia. Contó que Leonor, su prometida anterior, había muerto trágicamente. Recordó que ella solía recoger flores en un acantilado cercano. Allí, en un día fatal, la caída se la llevó para siempre. Desde entonces, su alma cargaba con el vacío de esa ausencia. La soledad se había convertido en su compañera más fiel. Sus ojos se perdieron un instante, mostrando el peso del recuerdo. Dijo que desde la muerte de Leonor, cada rincón del palacio estaba marcado por la tristeza. Ninguna riqueza ni título eran capaces de aliviar esa falta. El jardín, antes lleno de vida, se había vuelto escenario de dolor. Cada flor que nacía le recordaba lo que había perdido. Álvaro hablaba con la voz apagada de quien aún guarda duelo. El silencio volvió a envolver el momento. Recuperándose, volvió al presente y habló de don Ramiro. Explicó que el padre de Inés había sido aplastado por deudas interminables. Guzmán lo presionaba sin descanso, exigiendo pagos en tierras y animales. Cuando ya no quedaba nada que entregar, solo restaba su hija.
Guzmán codiciaba uno de sus caballos de raza, símbolo de poder. Fue entonces cuando Álvaro entendió que allí había una salida. Aceptó la propuesta, aunque supiera que sería dolorosa. Álvaro volvió a mirarla y habló con firmeza. Le aseguró que en el palacio tendría una vida digna y respetada. Le prometió que jamás sería tratada como esclava ni humillada. Reafirmó que nunca la tocaría sin su voluntad. Sus palabras, aunque sobrias, cayeron como bálsamo inesperado. Inés, aún temblorosa, sintió un extraño consuelo en su pecho. Por primera vez, creyó que quizás podía confiar. Tras esas palabras, Álvaro permaneció inmóvil unos segundos. Luego se volvió y se alejó del jardín en silencio. Sus pasos firmes resonaron en la piedra hasta desvanecerse en la distancia. Inés quedó sola, rodeada del perfume de las flores. Las lágrimas en su rostro comenzaron a secarse con el viento suave, pero dentro de ella algo nuevo había nacido. Era una semilla de esperanza en medio de la desdicha. El jardín conservó el secreto de aquella conversación. Las flores se mecían suavemente como si comprendieran lo que había ocurrido. Inés respiró hondo, tratando de aliviar el peso en su pecho. El pasado aún dolía, pero en su interior brillaba una chispa distinta. Quizás el duque no fuera el enemigo que ella temía. Tal vez, bajo su frialdad, existiera un refugio verdadero. El destino seguía incierto, pero el corazón quería creer. En los días siguientes, Inés comenzó a confiar cada vez más en Elvira. La criada la acompañaba en sus recorridos por el palacio, mostrándole sus rincones ocultos. Entre ambas nació una amistad discreta, pero firme como raíz profunda. Elvira le ofrecía apoyo en gestos sencillos y en silencios compartidos. Inés, aún perdida en su nueva vida, encontraba en ella un poco de paz. La mirada serena de la doncella le daba la certeza de no estar sola. Y así, el peso de la soledad comenzó a suavizarse. Una tarde, mientras cruzaban el patio interior, Inés quiso saber más de Elvira. Le preguntó por su familia, de dónde venía y por qué servía allí. Los ojos de la joven se ensombrecieron antes de responder. Con voz baja, contó que sus padres habían muerto hacía 2 años. Solo le quedaba una tía que trabajaba para el duque. Fue ella quien la llevó al palacio, donde halló techo y trabajo. Desde entonces, su vida se dedicaba enteramente al servicio. Intrigada, Inés quiso conocer la causa de tanta desgracia. Elvira respiró hondo, como quien abre una herida vieja. Explicó que sus padres debían dinero a don Guzmán, el hombre más temido de la ciudad. Prestaba sumas pequeñas como ayuda, pero las convertía en deudas imposibles. Las familias terminaban perdiendo todo, consumidas por intereses sin fin. Fue el duque quien intervino para salvar a su padre de la ruina. Por eso, Elvira sentía eterna gratitud hacia él. Las palabras despertaron indignación en Inés. Su voz se alzó temblorosa, marcada por la rabia contenida. ¿Cómo era posible que un solo hombre dominara tantas vidas? Elvira respondió con calma, pero con firmeza. Don Guzmán tenía dinero y con él compraba destinos. Quien no pagaba era destruido sin piedad. Las familias humildes se convertían en esclavas de sus deudas. El silencio de la ciudad era hijo del miedo. Fue en ese instante cuando Inés comprendió la magnitud de la verdad. Don Guzmán no solo cobraba, sino que destruía hogares enteros. Su poder no estaba en las monedas, sino en las vidas quebradas. Cada familia humilde vivía bajo el filo de su ambición. El odio brotó en el corazón de la joven, mezclado con valor. Ya no era solo víctima, sino testigo de la injusticia, y en ella nacía un deseo de resistir.
Mientras reflexionaba, un criado se acercó con reverencia. Con voz baja, anunció que el duque la esperaba en el establo. El corazón de Inés se aceleró de inmediato. No sabía qué ocurriría, pero entendía la seriedad del llamado. Elvira le dio un apretón en la mano, transmitiéndole fuerza. La joven respiró profundo y siguió el camino en silencio. El establo aguardaba con un secreto aún desconocido. El aire del establo era cálido y olía a heno fresco. La luz entraba por rendijas, iluminando motas de polvo suspendidas. El sonido de los cascos resonaba como música antigua. El olor a cuero y madera húmeda completaba la escena. En el centro, el duque esperaba en silencio, erguido y sereno. A su lado, una yegua magnífica dominaba el espacio con majestuosidad. Su pelaje castaño brillaba con manchas blancas como pinceladas perfectas. Álvaro acariciaba al animal con manos firmes, voz grave y segura. Dijo que esa yegua había pertenecido a Leonor, su esposa fallecida. Fue su compañera fiel en paseos y confidencias, guardiana de recuerdos felices. Sus ojos se nublaron por un instante al pronunciar su nombre. Contó que la muerte de Leonor había marcado su vida para siempre. Desde entonces, la yegua permanecía como vínculo con aquel pasado y ahora deseaba confiársela a Inés. La joven se acercó despacio, con el corazón palpitando con fuerza. El brillo de los ojos del animal parecía atravesar su alma. Extendió la mano temblorosa y tocó el cuello cálido de la yegua. El pelaje suave le transmitió calor y serenidad. El animal inclinó la cabeza suavemente, aceptándola en silencio. Aquel gesto simple se volvió un símbolo poderoso de acogida. Inés sintió que un lazo invisible había nacido entre ellas. Las lágrimas le humedecieron los ojos sin que pudiera detenerlas. Era como si en ese instante Leonor misma la aceptara también. El peso de ser la nueva duquesa encontró allí un nuevo significado. No era solo heredera de un título, sino guardiana de una memoria sagrada. La respiración tranquila de la yegua le dio confianza. El establo parecía transformado en un santuario silencioso. Inés se dejó envolver por la emoción. El duque permanecía allí, observando cada gesto con atención. En sus ojos había sombra de pasado, pero también un brillo distinto. Veía en Inés fragilidad y valentía, dos fuerzas entrelazadas. No pronunció palabra alguna, pero su presencia era firme. Inés continuaba acariciando a la yegua, ya sintiendo un vínculo verdadero entre el olor a heno y el calor de los animales. La escena se volvió eterna. Era el primer paso hacia un destino aún por revelarse. En el establo, Álvaro acarició el lomo brillante de la yegua con ternura. Con voz serena, explicó a Inés que su nombre era Azucena, elegido por Leonor. Contó que su esposa amaba aquellas flores delicadas y quiso dejar en ellas un recuerdo eterno. El animal levantó la cabeza con imponencia, como confirmando la importancia de aquel bautizo. El silencio del lugar parecía guardar respeto a esa memoria. Luego, Álvaro ordenó a un mozo que preparara las sillas. El corazón de Inés se aceleró sin imaginar lo que vendría. Insegura, la joven confesó que jamás había montado un caballo. Su voz temblaba al reconocer su falta de experiencia. El duque levantó los ojos y la miró con firmeza tranquila. Le aseguró que él mismo la enseñaría, sin prisa y sin miedo. Sus palabras fueron más promesa que instrucción, cargadas de calma. Inés respiró hondo, intentando dominar el nerviosismo. En aquel instante sintió que podía confiar en él. Con paciencia, Álvaro guió sus manos para tomar las riendas.
Ajustó su postura en la silla con movimientos firmes pero delicados. Cada contacto iba acompañado de instrucciones claras en tono sereno. Inés, temblorosa al principio, comenzó a confiar en el animal. Azucena parecía comprender su fragilidad, manteniéndose dócil y obediente. El calor de la yegua le transmitía seguridad insospechada. El miedo se transformaba lentamente en valentía. Pronto cabalgaron lado a lado por el campo abierto bajo el viento fresco. El sonido de los cascos resonaba como tambor sobre la tierra. El duque le mostró los establos, presentándole caballos de noble linaje. Hablaba de cada uno con orgullo, como si fueran parte de su familia. Su voz grave y apasionada revelaba un hombre distinto al que mostraba al mundo. Inés lo escuchaba en silencio, observando el brillo en sus ojos. Por primera vez veía más allá de su frialdad. Siguieron avanzando hasta alcanzar las plantaciones bien cuidadas. El verde se extendía en líneas perfectas hasta perderse en el horizonte. Inés se maravillaba con la vastedad de las tierras que ahora eran su hogar. El viento agitaba su cabello, trayéndole una sensación inesperada de libertad. Álvaro cabalgaba firme a su lado, atento a cada movimiento. Su presencia era la de un guía silencioso, sólido como una muralla. La joven sentía que aquel mundo comenzaba a abrirse para ella. La cabalgata los llevó hasta la colina más alta de la región. En la cima, el acantilado estaba rodeado de lavandas y orquídeas en flor. El viento soplaba con fuerza, trayendo perfumes intensos y antiguos. El horizonte se desplegaba vasto, con ríos y colinas bajo la luz dorada. Inés sintió un estremecimiento, como si aquel lugar guardara secretos. La belleza del paisaje se mezclaba con un silencio profundo. Álvaro permanecía serio, como si el aire le pesara en el alma. Al llegar a la cima, Álvaro pidió que regresaran, pero Inés descendió de la yegua con determinación. Se acercó a él y lo miró directamente a los ojos con una valentía inesperada. Preguntó si había sido allí donde Leonor perdió la vida. El semblante del duque se ensombreció de inmediato. No pronunció palabra, solo asintió levemente con la cabeza. El silencio habló más que cualquier respuesta. La joven sintió el peso de aquella revelación como piedra en el pecho. Álvaro, con voz seca, le ordenó volver a montar. Dijo que regresarían al palacio sin demora. Su postura se había endurecido, levantando un muro invisible a su alrededor. Inés obedeció sin replicar, respetando un dolor que no le pertenecía. Aún así, dentro de ella nació una compasión nueva. Percibía que bajo su dureza había un hombre herido. El camino de regreso fue recorrido en absoluto silencio. Solo el sonido de los cascos llenaba el aire. El sol se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo el cielo de dorado. Inés se sentía pequeña ante la grandeza de lo vivido. El duque avanzaba rígido, prisionero de recuerdos que no compartía. Entre ellos había una distancia muda, difícil de quebrar, y sin embargo algo había cambiado en ella. De regreso al palacio, Álvaro desmontó y entregó las riendas a un criado. Su mirada aún estaba marcada por la sombra evocada en el acantilado. Con voz firme anunció que debía ausentarse por 2 semanas. Viajaría al reino para tratar asuntos de gran importancia. Antes de partir, aseguró que Elvira estaría a cargo de todo en su ausencia. Inés escuchó en silencio, incapaz de esconder su inquietud. La soledad volvía a rozar su corazón. Inés regresó a su habitación con pasos lentos, llevando las imágenes del día. El perfume de lavandas y orquídeas parecía aún adherido a su vestido.
Su corazón latía con fuerza, dividido entre temor y compasión. Recordaba el rostro sombrío de Álvaro al mencionar a Leonor. Sabía que esa herida nunca cicatrizaría del todo, pero también comprendía que la máscara de frialdad empezaba a ceder y eso la dejaba inquieta entre miedo y esperanza. A la mañana siguiente, Inés pidió a Elvira que la dejara caminar sola. Quería silencio para ordenar sus pensamientos y calmar el corazón. La doncella dudó, pero aceptó, pidiéndole que la llamara si necesitaba ayuda. Inés avanzó por los pasillos del palacio, sintiendo el peso del vacío. El viento entraba por las altas ventanas, frío como la soledad. Al cruzar el patio interior, se detuvo de golpe. Allí estaba su padre, sentado en un banco de piedra. Don Ramiro sostenía el sombrero entre las manos, cabizbajo y tembloroso. Sus ojos estaban húmedos, cargados de vergüenza y dolor. Inés se detuvo frente a él con lágrimas asomando sin control. El recuerdo de su entrega ardía todavía como una herida abierta. El corazón de la joven latía fuerte, dividido entre ira y ternura. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio era insoportable. Don Ramiro levantó la mirada y pidió perdón con voz quebrada. Inés, dominada por la emoción, rompió en llanto. No lo acusó, solo preguntó cómo había podido hacerlo. Dijo que necesitaba entender lo que había sucedido. Su voz temblaba como una súplica, no como reproche. El padre inclinó la cabeza, vencido por el peso de la culpa. Sabía que había llegado la hora de contar toda la verdad. Explicó que no la entregó por maldad, sino por desesperación. Recordó el incendio que destruyó las plantaciones, dejando a todos en la miseria. Inés también recordaba aquellas cenizas, el hambre y el llanto en la casa. Sin cosecha no había cómo alimentar a la familia ni pagar a los trabajadores. En su angustia buscó a don Guzmán, único dispuesto a prestarle dinero, pero los intereses eran imposibles y la deuda creció sin freno. Era una trampa que se cerraba más cada día. Don Ramiro bajó la voz al recordar lo peor. Contó que don Guzmán empezó a amenazarlos cruelmente. Exigió a Inés como pago o derramaría sangre en la familia. El padre temblaba al repetir aquellas palabras de terror. Entonces buscó al duque de Arencourt como último recurso. Sabía que Guzmán codiciaba un caballo de su establo. Álvaro entregó el animal para saldar la deuda, pero eso no bastaba para proteger a su hija. Fue entonces cuando Ramiro tomó la decisión más difícil. Confesó que él mismo había pedido el matrimonio de Inés con el duque. Solo como esposa tendría respeto y su honra quedaría a salvo. Álvaro aceptó, dispuesto a recibirla bajo su protección. Don Ramiro lloró mientras pronunciaba aquellas palabras, marcado por la culpa. Dijo que prefería verla en el palacio antes que en manos de Guzmán. Era un sacrificio nacido del amor de padre. Inés lo escuchó con atención, dejando correr sus lágrimas. Sus palabras mostraban a un hombre vencido por las circunstancias. Comprendió que había actuado por miedo, pero también por amor. El precio era alto, pero había sido para salvarla. Su corazón, aunque dolido, empezó a abrirse a la compasión. Miró a su padre con ternura y tristeza. El silencio volvió a cubrirlos como un manto. Con voz suave, Inés dijo que lo perdonaba. Explicó que todavía sentía dolor, pero que ahora entendía sus razones. Los ojos de don Ramiro se llenaron de sorpresa y alivio. Apretó las manos de su hija con fuerza, llorando como un niño. Ella dejó que las besara, sintiendo el peso del arrepentimiento. En aquel patio, padre e hija volvieron a unirse. El perdón comenzaba a sanar la herida. Después de la despedida, Inés permaneció un tiempo en silencio.
El encuentro había sido doloroso, pero también le dio paz. Ahora comprendía toda la verdad, sin dudas ni sombras. Caminó lentamente hacia el interior del palacio. El corazón le latía más tranquilo, aunque con marcas profundas. Sabía que el amor del Padre era imperfecto, pero era amor, y eso bastaba para empezar a curar. Más tarde, la joven entró en el despacho del duque. El lugar era solemne, lleno de libros, mapas y documentos. Recorrió estantes y gavetas con curiosidad creciente. Sobre la mesa encontró una caja de madera bien cerrada. Al abrirla, descubrió papeles doblados con nombres de familias. Eran pagarés, todos con la misma anotación: saldado. Su sorpresa fue inmediata. Inés entendió que Álvaro había salvado a muchas familias. Con su fortuna había liberado a hombres y mujeres del dominio de Don Guzmán. Nunca hablaba de eso, nunca buscaba gloria, solo actuaba en silencio. Cada papel era prueba de una batalla contra la injusticia. La joven cerró la caja con manos temblorosas. Emocionada, por primera vez vio al duque con otros ojos, y en su corazón algo nuevo empezaba a nacer. Con el paso de los días, Inés se acercó más a la vida del palacio. Recorrió las tierras, los jardines y las plantaciones bien cuidadas. Conversó con criados, jardineros y trabajadores de las caballerizas. Descubrió que casi todos habían sufrido bajo las manos de Don Guzmán. Cada relato estaba marcado por el miedo, pero también por gratitud hacia el duque. En sus voces, Álvaro era protector y refugio. Eso fortalecía aún más la confianza que nacía en su pecho. Una tarde soleada, Inés observaba los caballos en los establos. Admiraba sus crines brillantes y la fuerza de sus cuerpos imponentes. De pronto, escuchó relinchos angustiosos que venían de una de las cuadras. Una yegua estaba de parto y el cuidador parecía solo y desesperado. El sudor corría por su frente mientras trataba de calmar al animal. Al ver a Inés, pidió su ayuda sin pensarlo. La joven corrió hacia él de inmediato. Inexperta pero decidida, Inés sujetó al animal con firmeza. Sus manos temblaban mientras obedecía las instrucciones del cuidador. El esfuerzo era grande y el miedo casi la paralizaba, pero la valentía vencía, empujándola a resistir. En medio de la tensión, la puerta del establo se abrió de golpe. Álvaro entró, observó la escena y se acercó con rapidez. Sin decir nada, se unió a ellos para ayudar. Los tres trabajaron juntos, concentrados en aquel instante decisivo. El silencio solo se rompía con los sonidos de la yegua en esfuerzo. Las manos firmes del duque guiaban cada acción con seguridad. El aire estaba cargado de heno, sudor y esperanza. Poco a poco, la lucha se transformó en victoria. Un potrillo nació, frágil pero lleno de vida, temblando sobre sus patas. El establo entero pareció respirar alivio y emoción. Inés sintió una fuerza nueva despertar en su interior. Era como si hubiera presenciado un milagro frente a sus ojos. Su vestido estaba manchado, el cabello suelto y el rostro cubierto de sudor. Sin embargo, sonreía con una alegría pura e indescriptible. Sus ojos brillaban como nunca, iluminados por la emoción del momento. El corazón latía con fuerza, pleno de vida. Aquella escena quedaría grabada para siempre. Álvaro la miró y extendió su mano hacia ella. El gesto fue respetuoso, pero cargado de reconocimiento. Agradeció su valentía y el auxilio en aquel instante tan delicado. Sus ojos, siempre fríos, parecían más humanos por un momento. Inés aceptó la mano y se levantó con firmeza. Juntos salieron del establo en pasos tranquilos. Una experiencia compartida los había unido de forma silenciosa.
De regreso al palacio, Elvira los recibió con una sonrisa radiante. Notó el estado de Inés y corrió enseguida a atenderla. Dijo que había preparado un baño caliente antes de la cena. Sus palabras estaban llenas de cuidado y ternura. Inés la agradeció con emoción, aún conmovida por lo vivido. Subió las escaleras con pasos ligeros y el alma aliviada. Por primera vez sentía que pertenecía a aquel lugar. Esa noche bajó al comedor con un semblante renovado. Vestía ropas limpias y sencillas, con el cabello aún húmedo. Álvaro ya estaba en la mesa y su expresión parecía más serena. El salón, iluminado por candelabros, estaba envuelto en un aire cálido. El duque sonrió al verla y la recibió con cordialidad. Preguntó si empezaba a acostumbrarse a la vida en el palacio. Su voz sonó más suave que de costumbre. Inés aprovechó la ocasión para abrir su corazón. Habló del encuentro con su padre y del perdón que había concedido. Expresó también su deseo de conocer mejor la ciudad y comprender lo que ocurría más allá. Sus palabras eran sinceras y cargadas de curiosidad. Pero Álvaro de pronto se levantó con firmeza. Su semblante se endureció y los ojos recuperaron la frialdad. El ambiente cambió en un instante. Con voz seca, dijo que no quería verla involucrada en esos asuntos. Explicó que las calles escondían peligros demasiado grandes para ella. El silencio cayó pesado sobre la mesa tras aquellas palabras. Inés bajó los ojos, sintiendo la distancia volver entre ellos. La cena terminó sin afecto, apenas con silencio. Álvaro se retiró primero, dejando sus pasos firmes en el corredor. La joven quedó sola, dividida entre gratitud e incertidumbre. Al día siguiente, Inés reposaba en el jardín con un libro delicado en las manos. El sol calentaba las flores, ofreciéndole un raro instante de serenidad. Los colores vivos y el perfume del aire parecían traerle calma. Por primera vez en varios días podía respirar sin peso en el pecho. Pero el silencio fue interrumpido por pasos firmes que resonaban en la piedra. Una sombra se alzó sobre ella con fuerza amenazante. La paz del momento se deshizo en segundos. Un hombre alto apareció frente a ella, de porte imponente y mirada intimidante. Era don Guzmán, con su sonrisa venenosa y arrogante. Su presencia oscurecía el jardín como nube cargada de tormenta. Se inclinó en falsa cortesía, escondiendo la amenaza en cada gesto. La voz suave no lograba ocultar la maldad que lo habitaba. Inés sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sus dedos apretaron el libro con nerviosismo. «Buenos días, duquesa», dijo con sarcasmo, los ojos fijos en ella. ¿Quién diría que la hija de don Ramiro lograría un matrimonio tan ventajoso? Todo gracias a una deuda que casi llevó a tu padre a la ruina. Cada frase era como una daga que buscaba herir. El gesto cruel de su sonrisa acentuaba la amenaza. Inés respiró hondo, intentando mantener la calma. Con voz contenida, respondió que el duque estaba en los establos y lo buscaba. Su tono quería sonar firme, pero la inseguridad la dominaba. Don Guzmán soltó una carcajada fría, burlándose de su respuesta. Dio un paso hacia ella, acercándose con lentitud calculada. Sus ojos brillaban con crueldad contenida. La sombra de su cuerpo cubría a Inés por completo. La joven retrocedió un paso instintivo. «Yo te pedí como pago», murmuró con crueldad. «Pero tu padre prefirió entregarte a Álvaro.
Pude haberte tomado por la fuerza si lo hubiera querido. El aire se volvió más pesado, helándole la sangre. El miedo recorrió su cuerpo, dejándola inmóvil. El corazón golpeaba fuerte, desbordado por el pánico. El jardín se volvió una prisión. Las manos de Inés apretaban el libro con tanta fuerza que dolían. El sudor frío bajaba por su frente mientras el hombre avanzaba. Sus ojos la recorrían como cuchillas afiladas, saboreando su parálisis. El lugar, antes refugio, se transformaba en escenario de terror. El silencio se llenó con la amenaza que lo envolvía todo. Por un instante, Inés creyó no tener escapatoria. La desesperación la mantenía rígida. Entonces, una voz poderosa rompió el aire como espada desenvainada. «Aléjate de ella inmediatamente, don Guzmán». Álvaro apareció firme y solemne. Su presencia llenó el jardín de autoridad y protección. Cada línea de su rostro expresaba furia contenida y mando absoluto. Los criados que miraban desde lejos quedaron inmóviles. La tensión creció como tormenta en el cielo. Don Guzmán dio un paso atrás, pero mantuvo el sarcasmo, sonriendo con desprecio. «No te preocupes, Álvaro, solo conversábamos», dijo con fingida calma. Sus palabras eran suaves, pero sus ojos brillaban de malicia. Miraba a Inés como si le perteneciera. El veneno se escondía detrás de su tono educado. Álvaro no apartó la vista de él. La tensión entre ambos era evidente. El duque sostuvo la mirada con frialdad absoluta. «Imposible de ignorar», dijo con voz baja y firme. «Ella no tiene nada que tratar contigo». La sentencia cayó como piedra sobre el silencio del jardín. Don Guzmán respiró hondo, pero no respondió. Retrocedió un paso más, aún sonriendo con veneno. La amenaza quedó suspendida en el aire. Álvaro se volvió hacia Inés, suavizando el semblante. La dureza desapareció, dejando solo protección en su mirada. «Entre ahora mismo al palacio», ordenó con tono firme. «Pero cuidado». Sus palabras sonaban como mandato y abrigo al mismo tiempo. Inés asintió sin replicar, caminando con pasos apresurados. El corazón aún golpeaba descontrolado en su pecho. El miedo de Guzmán seguía ardiendo en su interior. Mientras subía las escaleras, Inés no pudo apartar el recuerdo. El terror que don Guzmán le causaba la hacía temblar todavía. Pero al mismo tiempo, la voz de Álvaro le había traído alivio. Sentía que no estaba sola, aunque el peligro rondara cada esquina. El jardín, que antes era lugar de paz, guardaba ahora una cicatriz. El viento ligero esparcía pétalos de flores de colores a su alrededor. Se sentaron bajo un árbol frondoso, envueltos por el perfume de la primavera. Álvaro con ternura acarició el cabello suelto de Inés. Luego dejó que su mano descendiera hasta posarse en su vientre redondeado. En ese gesto silencioso había promesa y entrega. El futuro palpitaba en ella como milagro de vida. En aquel vientre crecía la esperanza de un nuevo destino. Podría ser un hijo o tal vez una hija, fruto de lo que habían superado. Inés sonrió con dulzura, los ojos iluminados por ternura. Sus labios murmuraron en voz baja, con emoción contenida. Si es niña, se llamará Leonor. El nombre flotó en el aire como bendición suave. Álvaro se estremeció al escuchar, marcado por el recuerdo.
El pasado dolía, pero el presente traía luz. Él la miró en silencio, con el corazón colmado de memorias. Recordó el acantilado, la pérdida y la soledad que casi lo destruyeron. Pero también reconoció la fuerza que lo había mantenido de pie. Inés comprendía su silencio y apretaba su mano con ternura. Sabía que esa herida nunca desaparecería del todo, pero también sabía que junto a ella, Álvaro había aprendido a renacer. Y eso era lo que realmente importaba. Ahora, con voz firme, Álvaro respondió que sí aceptaría el nombre, porque la vida generosa le ofrecía una nueva oportunidad de ser feliz. Leonor sería recordada no como sombra, sino como símbolo de amor eterno. Y ante Inés prometía valorar cada instante de aquella segunda oportunidad. Sus ojos se llenaron de coraje, ternura y serenidad. Las cicatrices del pasado cedían su lugar a la esperanza. Era la promesa de un hombre transformado por el amor. El viento suave jugaba con los cabellos de Inés, y Álvaro sonrió. Aquel gesto iluminaba un rostro que había conocido la dureza del dolor, pero que ahora por fin comprendía el valor de la esperanza. Inés recostó la cabeza en su hombro con paz absoluta. El jardín parecía celebrar aquel instante. El tiempo se suspendía en una eternidad breve y luminosa, y nada podía amenazar lo que habían construido. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta historia te tocó aunque sea un poco, cuéntame en los comentarios cuál fue tu momento favorito y desde dónde nos estás escuchando. Y no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Así no te pierdas las próximas historias de época hechas con mimo para acompañarte un rato y ojalá regalarte un suspiro de esperanza. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta historia te tocó aunque sea un poco, cuéntame en los comentarios cuál fue tu momento favorito y desde dónde nos estás escuchando. Y no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Así no te pierdas las próximas historias de época hechas con mimo para acompañarte un rato y ojalá regalarte un suspiro de esperanza.